Soy Olga Yasgundín, profesora de la Universidad de León en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. A continuación les voy a presentar una de las comunicaciones que conforman el simposio El dominio estratégico de la competencia lingüística, evaluación e instrucción, coordinado por la profesora Raquel Fidalgo. Concretamente, la comunicación titulada Estudio psicométrico del cuestionario de evaluación de estrategias de escritura en estudiantes de educación primaria, y que forma parte de uno de los estudios que se está desarrollando en la Universidad de León en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Cabe recordar que, de acuerdo con el modelo de escritura de ACE, el proceso de escritura es entendido como un sistema dinámico de tres procesos con una alta demanda cognitiva. En primer lugar, planificar, qué decir. Seguidamente, plasmar lo planificado en el texto escrito y, por último, revisar tanto el texto elaborado como el plan previsto. De este modo, se pueden identificar dos estrategias de escritura dependiendo cómo se aplique dicho modelo: la estrategia de planificación y la estrategia de revisión. Los perfiles escritores se adoptan o derivan de las preferencias o no del escritor para utilizar una estrategia u otra a la hora de escribir un texto. Por este motivo, se podrían considerar como variables moduladoras tanto el proceso como el producto textual. Tal y como ya se ha indicado, tradicionalmente en la literatura se han identificado dos perfiles escritores: los planificadores y los revisores. No obstante, hay estudios que identifican un tercer perfil escritor, los denominados mixtos, con puntuaciones similares en ambas estrategias. En el caso en que los escritores apenas planifican y revisan, se les denominan non-stop, es decir, apenas piensan y revisan lo que están escribiendo. Siguiendo el modelo de decir el conocimiento de Scardamalia y Bereiter. Por otro lado, hay avances científicos que muestran evidencias que, si se adaptan las tareas académicas al perfil escritor de los estudiantes, es decir, al nivel de uso de las estrategias de escritura, estos incrementan su aprendizaje. De este modo, se establecen tres objetivos para el presente estudio. Por un lado, diseñar un instrumento de evaluación que permita medir de forma fiable el nivel de uso de las estrategias de planificación y revisión textual, para de este modo poder identificar de forma precisa el perfil escritor de los estudiantes. En segundo lugar, se establece adaptar y explorar las propiedades psicométricas del cuestionario de evaluación de estrategias de escritura. Y por último, analizar la capacidad predictiva del uso de las estrategias de escritura en relación al producto textual. En esta comunicación se darán respuesta al primero de los objetivos y parcialmente al segundo de ellos. Para dar respuesta al primero de los objetivos, se diseñó un instrumento de evaluación que consta de tres tareas. La primera de ellas, la redacción de un texto narrativo, se centra en la estrategia de planificación, y las otras dos valoran la estrategia de revisión, concretamente la detección y la corrección de errores. A continuación, pasamos a describir cada una de ellas. En la tarea de redacción de un texto narrativo, se pide a los estudiantes que escriban un cuento inventado, pero obligatoriamente, antes de comenzar a escribir el cuento, deben, al menos durante 5 minutos, escribir en la hoja en sucio todo aquello que les ayude a realizar un buen cuento, es decir, se les obliga a planificar el cuento. Cuando falten 2 de estos minutos, se les avisa para que sepan cuánto tiempo les queda y, sobre todo, para que aquellos estudiantes que no han empezado a plasmar en la hoja en sucio la planificación, lo hagan. Transcurrido este tiempo, se avisa al alumnado para que puedan comenzar a escribir su texto en la hoja definitiva. No obstante, si consideran que es necesario seguir planificando, pueden hacerlo sin ningún problema. Con esta tarea y en relación a la estrategia de planificación, por un lado se valora de manera global la forma en la que el escritor genera las ideas, bien organizadas siguiendo algún tipo de esquema o estructura textual, o bien aparecen de forma libre en un listado sin ningún tipo de orden y aparentemente inconexas. Por otro lado, se valora el nivel de planificación,
es decir, el uso que han realizado los estudiantes de sus habilidades de planificación. Para ello se utiliza una escala de 6 puntos, donde el 1 representa la ausencia de planificación y el 6 la máxima planificación, es decir, la planificación con relaciones estructurales. Con objeto de dar respuesta al tercero de los objetivos establecidos, en esta tarea también se valora el producto textual en los términos de calidad y estructura. La calidad textual se valora con una escala de 70 a 130 puntos en base a 5 textos anclajes elegidos por 2 expertos. Y la estructura se valora en función de la presencia o ausencia de diferentes parámetros relacionados con el marco y el episodio, como son el tiempo, el espacio, los personajes, el suceso inicial, la respuesta interna, ejecución, cómo se resuelve el problema, la reacción de los personajes y el final de la historia. En la tarea de detección de errores se pide a los estudiantes que busquen en el cuento Doran y el dragón los errores que se habían insertado. Concretamente, se insertaron 12 errores, 6 referidos a los aspectos mecánicos y 6 a los aspectos sustantivos, habiendo 2 errores por cada tipología: ortografía, gramática, puntuación, ideas incorrectamente desarrolladas, frases que no tienen una secuencia lógica y ideas sin sentido dentro de la frase. De este modo, se pide a los estudiantes que lean el cuento y vayan subrayando el fragmento del párrafo donde consideran que hay un error y que lo vayan numerando, porque una vez que finalizan esta etapa, pasan a la siguiente hoja donde ya están numerados los errores y deben describir con sus palabras en qué consiste el error. De esta forma, nosotros podemos valorar si han identificado correctamente el error. Cuando consideramos que han identificado correctamente el error, estamos valorando la detección de errores. Si el alumno ha subrayado en el texto un fragmento en el que sí ha insertado un error, estamos valorando la localización de los errores. Y por último, se valora la secuencia de la detección, dado que es posible que los estudiantes no localicen los errores en el mismo orden en que se insertaron y necesiten para ello realizar varias lecturas. De esta forma podremos establecer cuál es la secuencia de los errores que se suelen localizar, es decir, qué errores se localizan más fácilmente y cuáles necesitan una lectura más profunda y con más atención. Por último, en la tarea de corrección de errores se pide a los estudiantes que reescriban los fragmentos del texto donde se insertaron los errores. Obviamente, la reescritura deben realizarla corrigiendo cada uno de ellos. Para ello, se da al alumnado una hoja con el fragmento del párrafo con el fragmento del texto que deben reescribir, se les localiza mediante subrayado y numeración, igual que se les pidió a ellos el error, y también se les describe el error, es decir, se les identifica correctamente para que esto no medie en la corrección. Es decir, que el alumno pueda corregir porque sabe qué tipo de error tiene que hacer. De esta forma y con esta tarea se valora, en primer lugar, si el alumno es capaz o no de corregir el error que se le presenta. En segundo lugar, valoramos la eficacia de la corrección, porque puede ser que el alumno realice una corrección, pero esta no sea correcta. Bien, porque la corrección en sí es errónea, o bien porque corrigen correctamente el error propuesto, pero insertan un nuevo error. Y por último, se valora la estrategia utilizada por el estudiante para corregir el error, dado que un mismo error puede ser corregido con diferentes estrategias. Concretamente, pueden utilizar 8 estrategias. La primera de ellas, la edición, está referida básicamente a aspectos de carácter superficial, como son los errores ortográficos, gramaticales o de puntuación. También pueden añadir o eliminar contenido para corregir los errores. Pueden cambiar contenido bien transformándolo, es decir, cambiando una cosa existente por otra diferente que no representa lo mismo, o
mediante sustitución, cambiar una cosa existente por otra que representa lo mismo, es decir, utilizar sinónimos o parafrasear. Y por último, en lo que hace referencia a la ordenación, pueden utilizar tres estrategias. La permuta, que es reordenar los elementos ya existentes dentro de una oración. La distribución, que consiste en dividir una oración en dos oraciones nuevas. Y por último, la consolidación, que consiste en unir dos o más oraciones en una única oración. Finalizado el diseño de este instrumento de evaluación y por lo tanto logrado el objetivo 1, pasamos a dar respuesta al objetivo 2 y para ello se realizó la adaptación del cuestionario de evaluación de estrategias de escritura, que fue llevado a cabo por un panel de 7 expertos. En primer lugar, cada uno de los expertos y de forma individual realizó la traducción de la versión inglesa del cuestionario, para posteriormente ponerla en común, discutir y consensuar la traducción de cada uno de los ítems, teniendo en consideración el nivel de vocabulario y que los ítems fueran comprensibles para los alumnos del último interciclo de educación primaria. Para finalizar esta etapa, se llevó a cabo una prueba piloto con estudiantes de cuarto de educación primaria para comprobar que entendían perfectamente cada uno de los ítems y se hicieron los ajustes que se consideraron pertinentes. De este modo, la versión final del cuestionario consta de 26 afirmaciones sobre distintas actividades relacionadas con la escritura de un texto. Los estudiantes tenían que mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones a través de una escala de 5 puntos, donde el 1 representaba nunca a hacer lo que en la afirmación se decía y el 5 que siempre lo hacía. En este punto finalizó la primera etapa del estudio, es decir, el diseño y adaptación de los instrumentos de evaluación. La segunda fase consistió en la recogida de datos, en la que participaron un total de 11 centros educativos de la ciudad de Ponferrada, de la provincia de León, conformando la muestra final 962 estudiantes de los cursos cuarto, quinto y sexto con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años. Esta recogida de datos se llevó a cabo entre los meses de abril, mayo y junio del presente año. Para la recogida de datos se realizaron 2 sesiones de 50 minutos aproximadamente cada una de ellas con cada aula clase. La primera de las sesiones, que estaba focalizada en evaluar la estrategia de planificación, los alumnos tenían que cumplimentar en primer lugar el cuestionario de estrategias de escritura y en segundo lugar la tarea de redacción de un cuento. Y la segunda sesión se centró en evaluar la estrategia de revisión y para ello realizaron las tareas de detección y corrección de errores. Finalizada esta fase, actualmente nos encontramos en la tercera etapa del estudio, que consiste en la valoración y de todas las tareas, valorar la calidad, la estructura textual, codificar e informatizar todos los datos para posteriormente poder realizar los pertinentes análisis de datos para obtener los resultados. No obstante, esperamos encontrar datos de fiabilidad más altos que los mostrados en la literatura hasta el momento, como puede observarse en la tabla. Sí es cierto que la mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en niveles educativos no de educación primaria. Únicamente el último estudio se ha llevado a cabo con alumnos de quinto y sexto de educación primaria. Asimismo, y como es previsible, se identificarán las dos estrategias principales de escritura, la revisión y la planificación, como se ha podido observar en la tabla anterior, aunque existe la posibilidad de identificar dos estrategias a mayores, dado como ha sucedido en un estudio reciente, como es pensar y controlar. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para poder responder cualquier pregunta en el email que aparece en pantalla.